Los versículos que tenemos para hoy están en el libro de Joel, en el capítulo 3, y son los primeros 8 versículos, del 1 al 8. Y estamos ya casi terminando el libro de Joel, nos queda muy poquito, y vamos a ver que este texto va a ser un poco complicado, pero hoy me voy a centrar sobre todo en los 2 primeros versículos, ¿vale? Aunque lo vamos a ver todo, pero quiero centrarme en los 2 primeros versículos que me parece que tienen la clave para entender todo lo que queda del capítulo. Vamos a repasar un poquito lo que hemos visto, porque el libro de Joel es un libro dentro de los profetas muy particular, ¿vale? Es un libro que tiene un buen final, que va progresando desde lo malo hasta lo bueno. Y no es lo habitual en los profetas. Muchas veces hay juicios que tienen que venir y castigos sobre el pueblo de Dios y demás que hacen que quede un poco ensombrecido el final, para nosotros que nos gustan los finales felices. Pero el libro de Joel realmente va en esa progresión, porque si veis, al principio hablábamos de una plaga que asolaba Judá. Una serie de castigos que venían por la maldad, por el pecado del pueblo de Judá. Había un anuncio de un juicio aún más fiero de parte del Señor, un juicio que iba a ser muy duro, pero después venía un llamamiento al arrepentimiento. Va a venir el juicio del Señor, arrepentíos, volveos al Señor, volved de vuestros pecados, tenéis que buscar al Señor con todas vuestras fuerzas, con todo vuestro corazón, es necesario todo esto. Y había, una vez hecho esto, una promesa de restauración. Y dentro de esa promesa de restauración, de volver a los caminos del Señor y con todas las consecuencias que eso tiene, había promesas que se iban a cumplir, que eran futuras para el pueblo de Judá, pero son pasado para nosotros. Santi hablaba la semana pasada acerca del derramamiento del Espíritu que se cumplió en el día de Pentecostés. Y ahí nos vamos a quedar, porque si vamos al capítulo 3, versículo 1, dice, porque he aquí que en aquellos días, ¿vale? En aquellos días, lo que vamos a leer ocurrió, o ocurrirá, ocurriré, ocurrirí, no sabemos, ocurre en aquellos días. Entonces, vamos primero a leer el pasaje completo para coger un contexto y luego vamos a ir desgranando poquito a poco para ver lo que tenemos hoy. Joel capítulo 3, versículo 1. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Entonces, tenemos aquí un texto complicado porque tenemos 2 tiempos en el mismo tiempo, ¿vale? No sé cómo explicarlo mejor que esto. Pero está hablando de un tiempo de juicio, pero juicio para restaurar a Judá. Judá, Israel, ¿vale? Vamos a ver que va a mencionar ambas cosas. Y dice que hay una especie de reunión de naciones que va a ir al valle de Josafat, que allí habrá un juicio y hay una serie de castigos sobre las naciones que habían atacado Judá históricamente, ¿vale? Tenemos aquí en
en este pasaje que nos toca hoy, tenemos a Tiro, a Sidón y a los filisteos. Después, en el texto que le tocará a Santi, tendremos a Edom y a Egipto. Entonces, son naciones que iban a ser juzgadas por el Señor por haber herido, por haber atacado, por haber humillado al pueblo de Dios. Y es muy interesante que nos fijemos en esto. En el versículo 2, Dios dice: entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. ¿Vale? Pues a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces, el Señor está hablando de su pueblo, de su heredad y de su tierra. Las tres cosas. Es algo que el Señor hace como propio. Y por tanto que estas naciones han atacado a su heredad, a su pueblo y a su tierra, van a ser castigadas. Y hay evidentemente un cumplimiento histórico del juicio sobre estas naciones. De hecho, ya no existe Tiro, ya no existe Sidón, ya no existe Filistea. Todas son naciones que han sido destruidas y que recibieron su juicio en su momento. Pero hay algo más que hay que encontrar aquí. Para un judío, evidentemente, esto se queda aquí, en la historia. Pues, efectivamente, el Señor juzga a las naciones que han atacado a Israel y va a castigarles, les ha castigado ya a estas y todas las que vengan después también. Y el reino de Israel será restaurado y entonces todo será maravilloso para nosotros, etcétera, etcétera. Pero nosotros, cuando analizamos cualquier pasaje del Antiguo Testamento, y sobre todo cuando hablamos de profecía, tenemos que analizar siempre a partir del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos un nexo de unión con el Nuevo Testamento en lo que hemos visto de Hechos, del capítulo 2, versículos 16 y siguientes. Vamos a ir ahí y leerlo un momento. Hechos, capítulo 2, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, etcétera, etcétera. Y sigue adelante. Entonces, aquí Pedro está identificando estos tiempos, ese momento en el que Dios derramará de su espíritu con el día de Pentecostés. Esto es lo que ha ocurrido. Vosotros decís que estamos borrachos y demás, pero no estamos borrachos, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios en cumplimiento a la promesa que hizo al profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28. Entonces, esto es nuestro punto de partida. Como vemos en el capítulo 3, en aquellos días. En los días en los que el Señor derrama de su Espíritu, iba a haber algo. Pero ¿qué son esos días? ¿Esos días se refiere concretamente al momento en el que el Señor derramó del Espíritu Santo el día de Pentecostés o va algo más allá? Porque esos días son los postreros días. ¿Y sabéis qué son los postreros días? Pues los postreros días, algunos piensan que son los últimos días justo antes de que venga el Señor. Pero no es así. Bíblicamente no es así. Los últimos días, los postreros días, son los días que van desde la venida del Señor Jesús hasta la segunda venida del Señor Jesús. Todo ese periodo de tiempo es los postreros días, los últimos días, los últimos tiempos. Ese es el periodo de tiempo en el que iba a ocurrir esto. ¿Cuándo? Pues si vemos que hay un juicio y vemos lo que dicen los evangelios, vamos a ver que esto va a ocurrir cuando el Señor venga. Pero quiero aclarar quiero que quede claro que no lo digo yo. No es David, dice, los últimos días son los postreros tiempos, son todo el periodo desde Jesús hasta que Jesús vuelva otra vez.
Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hay muchos ejemplos, ¿vale? Pero yo solamente he cogido 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El autor de los Hebreos es muy claro. El Señor habló antiguamente a través de los profetas, habló de muchas maneras, habló a través de sueños, habló a través de visiones, habló a través de muchas formas. Pero ahora, en estos postreros días, habló ¿cómo? A través del Hijo, por el Hijo, en Hijo, ¿vale? Y ya ha hablado. Es algo que ya está hecho, ya ha hablado. Y cuando el autor de Hebreos estaba escribiendo, ya estaban en los postreros días. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Está hablando de cómo fuimos rescatados por el Señor con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. ¿Cuándo se manifestó el Señor? En los postreros tiempos, por amor de vosotros. Los postreros tiempos son desde la venida del Señor hasta que Él vuelva, este último periodo de la historia. Y llevamos 2000 años y no sabemos cuánto tiempo queda para esto, pero este es el tiempo en el que se encaja esta profecía de Joel. Y, ¿vale? Estamos en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué quiere decirnos estos versículos? Porque aquí habla de Judá, habla de Jerusalén, habla de Israel. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Y esta es otra de las cosas que tenemos que ver bíblicamente, que tenemos que tratar bíblicamente. Desgraciadamente hay varias teorías acerca de lo que ocurre con Israel y con la Iglesia. Podríamos decir que hay 3, pero 2 de ellas son imposibles. Primera teoría. Cuando en los profetas habla de Judá, de Israel, lo que nos está diciendo es que Israel va por un lado y la Iglesia va por otro. Unas cosas son las promesas de Israel que son para Israel y otra cosa son las promesas de la Iglesia que van para la Iglesia. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nosotros no nos podemos apropiar de las promesas de Israel, ni Israel se puede apropiar de las promesas de la Iglesia. Es como que hubiera 2 líneas de salvación diferentes. Otra línea de pensamiento dice que la Iglesia sustituye a Israel, que Israel fue infiel, que Israel incumplió el pacto y que por tanto Israel queda eliminado y Jesús dice, bueno, pues ya no, Israel no vale, vamos a hacer la Iglesia. Eso tampoco es bíblico. Eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico es que Judá, Israel, es la Iglesia. La Iglesia no sustituye a Israel, sino que Israel es la Iglesia. ¿Y cómo vamos a ver esto? Os lo voy a mostrar una vez más. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por ejemplo, la Iglesia tiene algo en común con Israel. Ambas son la esposa de Jehová. Vamos a Isaías capítulo 54 y versículo 5. Isaías capítulo 54, versículo 5. Y está hablando el Señor a Israel y le dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Y todo el capítulo habla precisamente de esta relación de amor entre la esposa, Israel, y el esposo, Dios. ¿Y qué podemos decir de la Iglesia?
¿Qué relación hay entre la Iglesia y Cristo? La Iglesia es la esposa de Cristo y Cristo es Dios. Y si Israel es la esposa y la Iglesia es la esposa, Israel y la Iglesia es la misma. Vamos a Efesios capítulo 5, capítulo 22, versículo 22. Efesios 5, 22. Efesios 5, 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También tenemos Mateo capítulo 9, versículo 14. Ah, 14 y 15. Cuando a Jesús le increpaban, él se refería a sí mismo, sobre sí mismo, como el novio de una boda, y la boda era con su pueblo. Vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Hay una relación muy fuerte entre el pueblo de Dios y Dios, semejante a un matrimonio. Y podríamos decir, bueno, pero esto solamente es una figura, no tiene por qué ser lo mismo. Vale. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca de quiénes son el Israel de Dios? Vamos a Romanos capítulo 9. Y perdonad que hoy vamos a movernos mucho por la Biblia porque nos resulta necesario en el día de hoy. Romanos capítulo 9. Versículos... Primero vamos a leer el versículo 4 y el 5. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto sería lo que corresponde a los israelitas. Pero, ¿quiénes son esos israelitas? Versículo 6. Porque, claro, muchos se preguntaban, ¿y por qué, si Israel es el pueblo de Dios, por qué rechazan a Cristo? ¿Por qué el pueblo de Dios abandona a Cristo? ¿Acaso algo está fallando aquí? ¿Ha fallado la palabra de Dios? ¿Han fallado las promesas de Dios? Y Pablo responde, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Los israelitas no son los descendientes de Israel, según la carne. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En realidad, los hijos, los verdaderos israelitas, vienen por la fe. Abraham tuvo más hijos, aparte de Isaac. Pero Isaac era el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la fe, el que Dios había prometido a Abraham. No eran todos los descendientes de Abraham los israelitas, sino los descendientes de Isaac. ¿Por qué? Porque eran esa la rama auténtica, verdadera, la que sí, la de pura cepa, la de pata negra. No. La relación era la fe. La condición era la fe, la confianza en Dios. Y hay que ser capaces de diferenciar entre lo que es según la carne y
y lo que es según el Espíritu. Y Dios ve las cosas según el Espíritu. Y no todos los israelitas son Israel para Dios. Y me da igual lo que pongan en el pasaporte, no importa lo que digan ellos, no importa lo que diga su madre, su abuela, su tatarabuela, lo que importa es lo que diga Dios. Y para Dios solamente los que creen en Jesucristo son israelitas. Ni uno más, ni uno menos. De hecho, Pablo nos explica muy claramente que Dios hizo un solo pueblo, uno solo, no la iglesia Israel, sino de Israel y de los gentiles hizo un solo pueblo. Vamos a Efesios capítulo 2. Versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, Efesios 2:11, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo dos. No, hizo uno. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cuidado, porque lo que dice aquí Pablo es muy claro y muy fuerte. Hay un solo pueblo, un solo nuevo hombre creado y que está sujeto a Cristo. La clave es Cristo. La culminación de todas las promesas de Israel es Cristo. Y quien se sujeta a Cristo es del pueblo de Dios. Sea israelita según la carne o sea gentil según la carne. Eso no importa, no tiene ninguna importancia. Si vamos al capítulo 3, en el mismo Efesios, versículo 6, dice de los gentiles que ahora, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, ¿las promesas hechas al pueblo de Israel se cumplen en la iglesia? Sí, se cumplen en Cristo y por tanto en la iglesia que está sujeta a Cristo. No hay duda ninguna. A los del pueblo de Israel se le dieron una serie de títulos y una serie de privilegios. Vamos a mirar Éxodo, capítulo 19. Y vamos a ver que estos mismos títulos, privilegios, se le da también a la iglesia. Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Estaban en el Sinaí y Dios le dijo a Moisés: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Os suena este tipo de expresión? Un reino de reyes, de sacerdotes, de gente santa. ¿Dónde habré oído yo esto antes? Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, y versículo 9, dice así:
Mas vosotros, Iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si queda alguna duda todavía, vamos a hablar de la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto de Dios con Israel. Y Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, dice esto: Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es difícil ser más claro. La circuncisión real, la que marca al pueblo de Israel, la circuncisión, no se hace en la carne, se hace en el corazón. Una marca en el corazón que tiene que ver con entregarse a Dios, con obedecer a Dios, con creer en Dios y, por supuesto, Dios es Jesús. Entonces, esa es la clave de todo esto. ¿Por qué Abraham tenía ese privilegio? ¿Porque fue muy bueno? ¿Porque era el más santo de todos los hombres en la tierra? No, porque creyó a Dios. Porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque tuvo fe en Dios. Y por tanto, todos los que somos de la fe somos hijos de Dios. Somos Israel, somos Iglesia y somos lo mismo. No hay otra diferencia en cuanto a esto. ¿Qué dice Pablo acerca de esta promesa a Abraham? Gálatas, capítulo 3. Gálatas realmente es una carta demoledora para aquellos que quieren hacerse judaizantes o que quieren dividir al pueblo de Dios en dos partes. Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y aquí dice Pablo algo muy interesante. La simiente de Abraham. Uno pensaría que es la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, la simiente, pero no. Pablo dice a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y la simiente de Abraham quién es? Dice, la cual es Cristo. Cuando le dicen a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra, y en tu simiente, ¿quién es la simiente de Abraham? Cristo. En Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces concluimos que nosotros somos tan judíos como los judíos étnicos. Pues esto parece una sorpresa, pero mira, vamos a salir de aquí todos judíos. Llegamos gentiles y nos volvemos judíos. Pero en el sentido de que somos pueblo de Dios. Solo hay un pueblo de Dios. Y solamente un último versículo sobre esto, en Gálatas también, capítulo 3, versículos 28 y 29. Porque esto es un texto de estos para concluirlo y dejarlo bien bonito, como lo escribe Pablo tantas veces, tan bonito. Dice Gálatas 3, 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Creo que queda
bastante claro que cuando hay una promesa de restauración total para Israel y habla, como Isaías, de un cielo nuevo y una tierra nueva, y luego vemos esto mismo en Apocalipsis y vemos esto mismo en las enseñanzas de Jesús, entonces es evidente que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de una restauración total porque el Señor viene con su reino y se va a hacer visible y vamos a verlo todos y vamos a poder disfrutarlo todos. Y entonces llegamos a este juicio. Estamos en Joel, estamos en el capítulo 3, estamos en el versículo 1 y vamos a pasar al 2. A mí me va a tocar en este sentido la parte desagradable, porque me toca la parte en la que el Señor juzga a los enemigos de su pueblo. Porque efectivamente el pueblo de Dios ha sido maltratado, atacado de mil maneras desde siempre. Siempre ha tenido enemigos por ser pueblo de Dios. A veces ha tenido enemigos por desobediencia. Y el Señor los ha castigado. Pero aún así, el Señor tiene en cuenta quién ha hecho daño a su pueblo. Porque su pueblo no es importante por sí mismo, sino porque es suyo. Antes decía, que en el versículo 2 decía, mi pueblo, mi heredad, mi tierra. Tú te atreviste a atacar a mi pueblo. Tú te atreviste a atacar a mi heredad. Tú te atreviste a atacar a mi tierra. Pues ahora vas a pagar las consecuencias. Evidentemente, tanto Tiro como Sidón, como los filisteos, fueron juzgados, fueron destruidos, fueron castigados por lo que habían hecho. Y aquí dan bastantes detalles de cómo se portaron fatal con el pueblo de Dios en cuanto cogían a su pueblo, lo echaban a suertes, querían acostarse con una prostituta y le pagaban con un niño, querían emborracharse y les daban una niña en pago. Una crueldad, un daño, una maldad que efectivamente ocurrió en un momento de la historia, pero que es tipo de la maldad y los enemigos del pueblo de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Y va a llegar un día en el que vamos a llegar ante el juicio. Si nos fijamos, dice en el versículo 2 que reunirá a las naciones en el valle de Josafat. El valle de Josafat, dicen algunos que fue donde Josafat venció una alianza de moabitas y amonitas durante su reinado. Pero tiene algo más, porque Valle de Josafat tiene un significado. Josafat significa Jehová juzga. Y el Valle de Josafat es el valle donde Jehová juzga. Y no sé, ¿os suena esta historia del Señor juntando a las naciones y juzgando? ¿Lo hemos visto en algún lugar en el Nuevo Testamento? Vamos a Mateo capítulo 25. Y vamos a ver aquí una misma realidad de lo que estamos viendo en Joel. Joel está anticipando precisamente esto. Mateo capítulo 25, versículos 31 en adelante. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá:
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y aquí viene la parte que nos toca hoy, la siguiente. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fijaos en el paralelo. Aquí en Mateo está hablando de hacer el bien al pueblo de Dios. Cuando ayudasteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando no lo hicisteis el bien a mi pueblo, a mí no me lo hicisteis. Y lo que está diciendo en Joel es: a mi pueblo le habéis hecho esto, y esto, y esto, y esto. Maldad tras maldad. Por vuestras maldades contra mi pueblo, no solamente que no me hicisteis el bien, es que me hicisteis el mal. Y por tanto, para vosotros es el castigo y la destrucción. Esto es lo que queda de manifiesto cuando comparamos Mateo con Joel. Y entonces, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? ¿De qué nos sirve saber que hay un juicio? ¿De qué nos sirve saber que los malos, que los enemigos de Dios, que los enemigos de su pueblo serán castigados? Pues yo creo que de mucho. Yo creo que saber que Dios es un Dios de justicia es importante. Que saber que todas las injusticias que ocurren en este mundo no caen en saco roto. Porque muchas veces piensan, o uno puede llegar a pensar, que los malos se salen con la suya. Que vienen los malos, hacen daño y se salen con la suya y todo les va bien en la vida. Pero no es así. Dios conoce todos los actos que se han hecho, de todos. Hay unos que son pueblo de Dios. Hay otros que no son pueblo de Dios. Y cada uno de ellos tiene un destino. Hoy nos toca ver el destino de los malos, de los enemigos de Dios. La semana que viene, Santi nos hablará de los buenos, entre otras muchas cosas. Y estamos llegando al final de Joel. Y estamos llegando a una culminación del plan de Dios, donde se ve lo que ocurre siempre en el mundo. Un mundo lleno de pecado. Un mundo necesitado de Dios, donde Dios interviene, donde Dios habla, donde Dios llama, donde Dios toca y dice: arrepiéntete y vuélvete a mí. Y esos que se arrepienten y se vuelven a Cristo son su pueblo. Su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo especial. Esa canción que cantamos muchas veces, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. ¿Llamados para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Entonces, entre tanto que llega este juicio, ¿cuántos más faltan para unirse al pueblo de Dios? No lo sabemos. No lo sabemos, pero entre tanto tenemos una misión. Tenemos que seguir proclamando que el juicio va a llegar. Tenemos que seguir proclamando que Cristo Jesús ha dado una salida, que no tienes por qué perderte, que no hay por qué ir al camino de perdición, porque hay un camino mucho mejor. Que sí, que es un camino estrecho, que sí, que no es el camino ancho que todo el mundo ve, pero es el camino de la salvación, el camino de Cristo, el camino del arrepentimiento y el perdón de pecados. Ese es el único camino que nos puede salvar.
Es Cristo el que nos puede salvar. Y agarrándonos a Cristo, al Señor, a sus promesas, sabemos que no tenemos nada que temer, nada que objetar. Cuando nosotros vemos lo que está por acontecer en el futuro, no tenemos que verlo con miedo. Muchas veces, quizás por toda la escatología ficción que se va diciendo por las iglesias, veo a gente aterrorizada, diciendo, Señor, David, el Señor viene pronto, ¿y qué hacemos? Tengo miedo. Desgraciadamente, eso es lo que aprenden muchos de mis niños en sus iglesias. El Señor viene pronto, tengo miedo. No, el Señor viene pronto, qué bien. Qué alegría, yo puedo descansar tranquilo porque sé que Cristo Jesús pagó por mis pecados y yo no tengo nada que temer en ese juicio. El Señor me pondrá con sus ovejas no porque yo soy bueno, sino porque Jesús es bueno. Porque Jesús me salvó. Porque Jesús murió por mí en la cruz. Y entonces yo voy a estar con las ovejas. Y solamente puedo darle a Él la gloria. Y solamente puedo a Él alabarle. Y solamente puedo bendecirle. Porque Él me ha sacado de la muerte. Él me ha metido en su pueblo. Él me ha hecho hijo suyo. Y no tenía nada de eso. Lo ha hecho el Señor solo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tenemos que hacer las cosas con un poco de sentido común y buscar las cosas en la palabra de Dios. Cuando buscamos en la Biblia es consuelo para los creyentes. Consuelo para los creyentes. Exhortación también cuando tenemos algo que hacemos mal en nuestra vida. Hay corrección, sí hay corrección, pero nunca miedo de perderse. Porque las ovejas que mi Padre me ha dado, yo no las pierdo. El Señor Jesús no nos pierde. El Señor Jesús nos tiene guardado en su redil, como vimos esta mañana, y no se pierde nadie. Tenemos ese privilegio maravilloso. Entonces salgamos de aquí contentos, recordando, ya lo sabíamos, pero recordemos, somos pueblo de Dios. Tenemos que alegrarnos y tenemos que llamar porque aún faltan ovejas por entrar. Y nosotros somos los embajadores del Señor que ha mandado por el mundo para que proclamemos las virtudes de Él, para que le digamos a todo el mundo, Jesús es la salvación, la luz del mundo, hay esperanza. No te asustes, no tengas miedo. Aunque el mundo se derrumbe, no tengas miedo. Aunque se caiga el cielo, no tengas miedo. Porque habrá nuevos cielos y nueva tierra. Y el Señor guarda a su pueblo. Y eso es algo maravilloso. Porque no solamente nos defiende, sino que nos guarda, nos protege, nos ama. Pues que al Señor sea la gloria en esta mañana. Señor, bendito Dios, muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque somos tremendamente privilegiados por ser parte de tu pueblo. Señor, no queremos enorgullecernos de donde tú nos has puesto porque no lo hemos hecho por nosotros. No son nuestros méritos, nuestras fuerzas, nuestra bondad, nuestro amor, nada de todo eso, sino que es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Es lo que el Señor Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Es lo que, a lo que el Señor nos queremos agarrar. Queremos buscarte a ti con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Queremos, Señor, servirte en todo. Queremos, Señor, llevar tu mensaje por todas partes donde tú nos pongas. Y, Señor, queremos vivir tranquilos y seguros de que tú guardas a tu pueblo. Señor, maravillosas e increíbles son tus promesas. Y, Señor, te alabamos por ellas y te agradecemos con todo nuestro corazón. Y lo hacemos en el nombre de tu maravilloso Hijo Jesús. Amén.